Pues entonces ese es el tema de hoy, ¿verdad? Vemos que aquí vemos la bola del mundo y vemos el milenio. Vamos a empezar primero a ver el texto bíblico, ¿verdad? Que es Apocalipsis 20, del 1 al 6. Lo vamos a discutir un poquito por encima, porque después que vamos a entrar al detalle. Dice así: vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Fíjate, ¿quién descendía del cielo? Un ángel. Sabemos que los ángeles, ¿verdad?, son mensajeros y son también seres que Dios envía a misiones en particular. Así que, y al decir que es del cielo, pues Dios mismo que está enviando, ¿verdad? La deidad que envía ese ángel. Y dice con las llaves del abismo. ¿Qué es eso del abismo? Bueno, No, el abismo no es el infierno. el Recuerdan infierno estaba en la tierra. en el estudio anterior que a la bestia y al falso profeta, ¿a dónde lo enviaron? Al lago de fuego. Por eso, y este es otro sitio, este es el abismo. El abismo es un lugar donde están ángeles caídos en una etapa como detenidos, como si fueran presos. Y a ese sitio, que es como un abismo, es un boquete, ¿verdad? Un sitio oscuro, profundo. Ahí es donde entonces es que se va a enviar a el dragón. Dice, y tenía una gran cadena en la mano, ¿verdad? Eso es figurativo, porque nos imaginamos que no puede ser una cadena, ¿verdad? Porque una cadena es algo de nuestro entorno, ¿verdad? Como nosotros pensamos que se apresa a alguien como Debe ser la forma, exacto, la forma de que lo visualizaran. Otra vez, como había mencionado anteriormente en otro estudio, hay que ver que Juan está escribiendo en un momento donde tiene que hacerse entender a la gente que estaban en esa época y con figuras y cosas que ellos pudieran relacionar, que tuviera sentido para ellos. Y quizás no tenía forma de explicar lo que estaba viendo, entonces lo simplifica de una forma, como tú dices, Ahora, pero lo que pasa es que en el versículo que le sigue, porque ya me adelante, dice que lo ató. O sea que esa cadena que está en la mano es para atar. Sí, porque eso es lo que yo iba a decir, que el llave quiere decir abrir o cerrar. Por eso, pero no podemos pensar ni en una cadena como conocemos, ni una soga, porque si es Satanás tiene mucho más poder como para romper una soga, ¿no? O sea, es algo más figurativo, es no se va que está, importante que lo está apresando. Dice, y prendió al dragón. Y ahí nos dice quién es el dragón, ¿verdad? Nos dice que es la serpiente antigua del Génesis, ¿verdad? Que es el diablo y Satanás, que son otros nombres que se le da, ¿verdad?, al diablo. Y dice que lo ató por 1000 años. Ahí es la primera vez que aparece ese concepto de 1000 años. O sea, si lo ató, significa que no se pudo escapar, está atado. No dice lo ató y se fugó, no, lo ató por 1000 años. Así que tuvo 1000 años atado en ese abismo. Y lo arrojó al abismo y lo encerró. Y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Otra vez recalca que son 1000 años. ¿Okay? Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y ahí podemos hacer muchas preguntas, ¿verdad? ¿Por qué desatarlo después de haberlo tenido encerrado en el abismo? También podemos hacer otra pregunta. ¿Por qué Dios no lo envió directamente al infierno? Y ya hubiera salido de él. ¿Ustedes creen? Yo creo, yo me atrevería quizás a decir que nosotros conocemos a Dios, pero no lo conocemos en su totalidad, porque Él es tan inmenso y tan complejo que nosotros en nuestra limitada manera de pensar humana no podemos entender cómo funciona el Señor en nuestra realidad. Y yo me atrevería quizás a decir de que su amor es tan inmenso que puede de alguna u otra forma, Él le duele lo que Satanás hizo, porque es una criatura que Él en algún momento, o sea, que Él creó. O sea, eso lo hice yo y se rebeló contra mí. Y a pesar de que le dio un castigo, no es que Él tenga albergue la esperanza de que cambie, pero sí le duele. Y de todas maneras,
es un Dios de amor, no deja de ser un Dios de amor a pesar de que es un Dios de justicia, ¿no? Y yo creo que por eso hay cierta manera de presentar una cantidad de tiempo específica de por qué pues soltarlo, de por qué no sé qué, porque de alguna manera soltarlo también es poner a prueba a los que se han quedado ahí firmes, que no van a sucumbir a ningún tipo de cosa porque hemos tenido ya al lado del Señor un doctorado en esos 1000 años, que nos va a preparar para cualquier acechanza que venga después. Una vez que uno entra a estudiar esta parte de la historia futura, uno se da cuenta que todavía falta mucho. Todavía falta muchas cosas que suceder. Y hay número uno, hay unas profecías que hay que cumplir, que tienen que cumplirse, que a ese punto todavía no se han cumplido. Profecías con relación a Satanás, con relación a las personas. O sea, todavía quedan cosas que están inconclusas. Número uno. Número dos, tienes también la situación de que, como decían ahorita, o sea, estás trabajando una etapa del plan de Dios donde Satanás todavía no se ha condenado finalmente, pero Dios o sea, él le ha permitido reinar sobre este mundo hasta el momento en que venga el Señor en su segunda venida. Y ahí entonces ya como quien dice, ya vamos a empezar a aplicar el juicio y empieza retirando. Pero nada, no quiero adelantarme porque sí hay otras cosas que van a suceder después y que hace falta para que se cumpla todo, hace falta que suceda esto que va a pasar al final de los 1000 años. ¿Alguien más que quiera comentar? Sí, yo quería añadir, porque es que dice bien claro que, ¿verdad? Satanás es engañador. Entonces, si yo tengo a alguien que engaña dentro de un grupo de personas y yo lo remuevo, realmente me deja ver el corazón, las actitudes. Cuando ese factor de engaño no está ahí, realmente como que me permite ver a las personas si realmente la causa de su corazón oscuro, sus actitudes diferentes, son por eso mismo, ¿sabes? Son porque hay un engañador y alguien que le está seduciendo a hacer algo diferente. Sí. Entonces yo creo que al atarlo y poner en prueba, ¿verdad? ¿Verdad? Porque dice, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años, permite que deje de ocurrir ese engaño a las naciones y que puedas ver entonces realmente si realmente las personas que son de ahí son personas que realmente son seguidoras fieles de Dios. Bien. Más tarde lo vamos a ver en detalle, pero vamos a ver que muchas de las cosas que ustedes han dicho pues se van a confirmar más tarde en lo que vamos a seguir en el estudio, ¿verdad? Lo que sí que tenemos que estar seguros que todo es un plan de Dios, ¿verdad? Y el plan de Dios se tiene que cumplir. Amén. Aun cuando no lo entendamos. Pero vamos a ver que sí tienen unos propósitos y vamos a verlo más tarde. Y seguimos y dice, y vi tronos. Así que él está hablando de Juan, ¿verdad? Él vio tronos. ¿Y para qué son los tronos? Para que los reyes se sienten. Para reinar. Significa autoridad, ¿verdad? El que está en el trono son personas que tienen poder, ¿verdad? Un trono, más de uno. Son tronos plural. Y dice, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Así que hay unas personas que tienen facultad de juzgar y van a ocupar esos tronos. ¿Quiénes ustedes creen que son esos? ¿Quiénes serán que traen esos tronos? Los hijos de Fíjate, Dios. hay una enseñanza, una doctrina, y nosotros tal vez en nuestro desconocimiento, como hemos estado trabajando anteriormente, los estudios bíblicos, la falta de ellos, pues muchas veces nos imaginamos la vida en el cielo, la vida allá con el Señor, nos la imaginamos a veces como nos imaginamos las vacaciones, tendido debajo de una palmita, cogiendo fresco, mirando para lejos, cogiendo fresquito. Y la realidad es que en muchas partes de la Escritura nos habla de que nosotros o sea, el Señor no nos creó para estar sin hacer nada.
O sea, nosotros tenemos que hacer una serie de cosas, tenemos que trabajar, tenemos que servir, tenemos que adorar y básicamente parte de lo que estamos hablando ahí, o sea, te da a entender que se van a asignar unas tareas. O sea, van a haber unos que van a estar a cargo de juzgar y pues más adelante vamos a ver qué es lo que se va a estar juzgando, porque si todos somos los que estamos salvos, o sea, ¿dónde nos pone eso? ¿Cómo se une una cosa con la otra? Pero sí, hay unos que van a estar juzgando, o sea, por lo menos ese va a ser su trabajo, o sea, nosotros vamos a estar trabajando y vamos a tener cosas que hacer en el reino del Señor. Ok, y seguimos. Entonces eso vamos a ir viendo más tarde con más detalle, pero ya estamos viendo el concepto, ¿verdad? Que hay unos que van a estar juzgando y se presupone, se ha dicho a través de la Biblia que los salvos, ¿verdad? Los redimidos, que en esta vida han sufrido, luego van a tener poder, ¿verdad? Y van a tener puestos de importancia. Y dice, y vi las almas, eso es lo que está viendo Juan, recuerden, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Quiénes fueron esos? Los que no negaron a Jesús Exacto. y siguieron, ¿verdad? Esa fe que muchos fueron matados, como hemos leído, decapitados, animales que los devoraron, ¿verdad? Marcados también. Y termina el mismo versículo lo explica, dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Así que está hablando de que esos que pasaron la gran tribulación y murieron, ¿verdad? Dando testimonio de Jesús, fueron hasta decapitados. Juan los ve y los ve reinando con Cristo. ¿Por cuánto tiempo? 1000 años. 1000 años. Repito otra vez. Es el mismo milenio, ¿no? El mismo concepto del milenio, 1000 años, ¿verdad? Entonces ahora hay una parte un poquito más difícil. Dice, pero los otros muertos, ¿quiénes serán esos otros muertos? Los que adoraron la bestia. Ajá, todos aquellos que murieron, pero no fueron los que no aceptaron a la bestia. Esos son los que sí aceptaron a la bestia. Exacto. Y no hay también un grupo que hay todavía no resucitado y son los que no fueron raptados, los que no fueron levantados cuando el Señor vino en la primera venida. Ahí también están eso, ¿verdad? O sea, los que murieron en la gran tribulación y los que murieron antes, que nunca recibieron a Jesús, ¿verdad? Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Qué? Cuando se cumplan 1000 años, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con todos esos muertos? Entonces todos se van a levantar. Resucitarán. Todos se van a levantar, ¿va? Todos van a aparecer nuevamente. Esos muertos, ¿okay? Pero sabemos que esos muertos, pues la mayoría de ellos, todos, se irán para juicio, ¿verdad? Entonces dice, esta es la primera resurrección. Está hablando de los anteriores, no de esto. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Vuelve a recordarnos quiénes van a ser los sacerdotes de Dios y que van a estar reinando con Cristo. Son aquellos que fueron resucitados en la primera resurrección, que es cuando... O sea, que son los cristianos que están en el rapto y los que al principio del milenio fueron resucitados. Vamos a ver más tarde que son resucitados, estos decapitados son resucitados. Lo que dice Apocalipsis del milenio es muy poco. ¿Por qué es muy poco? Porque no nos da detalle. Sin embargo, vamos a ver que a través de toda la Biblia se va a explicar entonces cómo va a ser ese milenio. Pues son promesas que ya Dios ha hecho con anterioridad por medio de los profetas. Aquí solamente está diciendo el periodo, cuándo va a ocurrir y cuánto dura, 1000 años. Anteriormente no se había mencionado nunca la palabra, el concepto de 1000 años, pero se había hecho referencia a ese reino de 1000 años. Preguntas sobre el milenio. Primera. Yo tengo muchas preguntas. Va a haber muchas. Pero esta primera ya la contestamos, que dice,
¿En cuál libro de la Biblia se menciona el concepto del milenio? ¿Aprendimos que es dónde? Apocalipsis. En Apocalipsis. Fuera de Apocalipsis no se menciona nunca el concepto del milenio, ¿ok? Pero, aunque solamente se presenta en Apocalipsis se presenta 6 veces, así que tiene importancia porque lo presenta 6 veces, no solamente lo mencionó una vez, como que se les zafó la palabrita, no, 6 veces consecutivamente en el mismo, en 7 versos del Apocalipsis. Pero se profetiza el milenio a través de toda la Biblia. Y hay un montón de pasajes, pero solamente vamos a leer, y yo a partir de ahora un momentito algunos pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que hablan sobre el milenio. Aunque no dicen la palabra milenio, pero se refiere al milenio. Sí, Daniel 7, 13 al 14, ¿quién lo lee? Yo Léelo. voy por ahí. Dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Okay. Amén. Así que Daniel ya ahí nos está hablando de ese reino que Jesús va a dirigir. Seguimos. Isaías 9, 6, 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Siempre cuando escuchamos este versículo pensamos en la Navidad, que damos la primera parte, en el niñito. Pero el niñito, aunque es importante, pero no es el propósito de Dios. ¿Verdad? El propósito de Dios es la otra parte, de que Jesús va a reinar. Y vamos a ver que ahí ya está dando indicios, ¿verdad? De dónde va a ser ese reino. Lo menciona el trono de David. ¿Sabemos que está en dónde? Jerusalén. Sí. Isaías 2:4. 2:4. Y juzgará entre las naciones, reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alcanzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Porque ya está dando algunas características, ¿verdad?, del milenio. Pero lo importante es que está anunciando, ¿verdad?, que a veces va a haber un periodo de paz, ¿verdad? Pero más tarde vamos a ver en detalle, ¿verdad?, esas características del milenio. Pero ahí estamos viendo que ya en el Antiguo Testamento se está presentando este concepto del reinado de Jesús sobre la tierra. Entonces, en el Nuevo Testamento también tenemos algunos textos, ¿verdad? Apocalipsis 12:5 nos dice: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Va a reinar con vara de hierro en todas las naciones. Que no es en Jerusalén, es en todas las naciones. Está hablando de un reinado completo. Va a ser Jesucristo el rey ahí. Mateo 25, 31, 34. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y vemos el Dios, pues, justo, ¿verdad?, juzgando, ¿verdad?, haciendo la justicia sobre este mundo, ¿verdad?
Así que ahí lo que estamos viendo, algunos ejemplos de muchos que hay, ¿verdad? De lugares en la Biblia donde se está hablando de ese reino milenario, aunque no dice son 1000 años, está hablando de ese reino donde Jesucristo va a reinar en la tierra. Así que ya vemos que ya del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, a través de toda la Biblia, y son algunos ejemplos, se habla sobre el milenio. Ahora, la segunda pregunta, ¿cuándo y dónde ocurrirá el milenio? Ya con alguna de las lecturas ya tenemos idea, ¿verdad? Así que podemos ya ser un poquito más específicos. ¿Qué ustedes creen? ¿Cuándo? Y el cuándo lo podemos contestar porque hemos escuchado estudios El anteriores. milenio. Sí, pero ¿cuándo ocurrirá el milenio? ¿Qué momento ocurrirá el milenio? Cuando Cristo viene. Después de los 7 años. Bueno, exacto, después de la tribulación, o sea, cuando termina la gran tribulación con la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, con su pueblo, con su ejército, y ahí entonces que se da este comienzo, marca el comienzo del milenio. Pero viene a reinar. 70 semanas, ¿no? Y vimos que cuando él viene, lo primero que ocurre es que hace con el falso profeta y la bestia, que es el anticristo. Lo vimos en el estudio pasado. Los echa Los lanza al abismo. No, al infierno. Al infierno. Hacia el infierno. Eso va al infierno. Y entonces, ¿qué hizo? Vimos con Satanás. lo amarró. Lo ató. Y lo arrojó al abismo. Tenía que ocurrir eso. Y la tribulación, ¿verdad? Y el rapto, por supuesto. Todo eso sucedió antes de llegar al milenio. Es importante saberlo porque hay religiones que dicen que estamos viviendo el milenio. Los católicos, por ejemplo, piensan que estamos en el milenio y que la iglesia se va a ir perfeccionando hasta tal momento que cuando Cristo venga ya la iglesia, ya el mundo es un mundo cristiano. Y vemos que eso es falso porque el mundo cada día es menos cristiano, cada día es más en contra de Dios. Una apostasía hasta en la misma iglesia, así que esa teoría está errada, ¿verdad? ¿Y dónde ocurrirá el milenio? ¿En Jerusalén? Jerusalén. En Jerusalén. Fíjense que a veces la gente piensa en milenio como algo en el cielo, no, está hablando de la tierra. ¿Okay? Vamos a resumirlo aquí. Tiene que pasar antes del milenio, por supuesto, la gran tribulación. Lo primero que tiene que pasar. ¿Okay? Así que todavía estamos lejos del milenio en el sentido que no ha pasado la gran tribulación, ¿verdad? Inclusive me atrevo a interrumpir, antes de todo eso tiene que suceder el rapto de la iglesia. Exacto, porque sabemos que ahí nos ubica a nosotros en tiempo y espacio con el Señor allá en las bodas del Cordero y todo eso. Exacto, lo que discutimos las pasadas, pues eso está pasando mientras está la gran tribulación. Antes de empezar la gran tribulación, pues ya nos íbamos al cielo, estuvo frente al trono de Cristo y hubo la boda del Cordero, todo eso, ¿verdad? Entonces, viene entonces después de la gran tribulación, entonces que viene la segunda venida de Cristo, que viene con la iglesia. ¿Cierto? ¿Okay? Entonces tiene que suceder la derrota, ¿verdad?, de la bestia de falsos profetas, los cuales son lanzados al lago de fuego. De ahí estamos los versos, ¿verdad?, que ya lo hemos estudiado anteriormente. Y el dragón es encadenado, que lo vimos, y hay un antecedente en Judas, que si después alguien cree o no ahora, que los ángeles que no estuvieron atados a la voluntad de Dios fueron echados también en un abismo. O sea, que el abismo que no solamente va a estar el diablo, ¿verdad?, el Satanás, sino que ya hay otros allá, hay otros demonios que están como encadenados ahí también. O sea, ya desde Judas se mencionó esto. Yo tengo una duda ahí, porque si no la clarifico, entonces como que... Se le sigue dudando. Sí, o sea, no puedo entender lo demás, porque es que, o sea, en el capítulo 12, que era la mujer y el dragón, en ese momento hay una lucha en el cielo. Con Miguel y está Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón y sus ángeles y son lanzados a la tierra, ¿no? Y entonces ahí cuando son lanzados a la tierra dice
dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, otra vez la clarificación, ¿no? Que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña el mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, en ese capítulo está siendo arrojado a la tierra. Al abismo. Entonces, O sea, no, a la tierra. estás hablando de un momento, perdóname, cuando nosotros estábamos o tocamos el punto donde explicábamos o tratábamos de entender con la analogía de lo que le sucedió a Job, cómo era la interacción entre Satanás, la creación de Dios, el mismo Dios, cómo Satanás iba y traía, engañaba al mundo, llevaba mensajes. Fíjate que Satanás es el engañador, pero también es el acusador. O sea, él está llevando y trayendo, mira lo que hizo Ruth, mira lo que hizo Jimmy, mira ellos que dicen que son y mira, o sea, está indisponiendo. Y entonces había lo que habíamos discutido en ese momento era que había esa dinámica donde Satanás se paseaba, vamos a decirlo por ahí, en el cielo, y en ese momento es arrojado del cielo. O sea, ahí es cuando Satanás es enviado a la tierra, y ese es el momento dentro de la gran tribulación que se entiende que es el momento donde entonces Satanás va a tener su trono, su reino. Se menciona la ciudad de donde gobierna, hablaban un concepto, las ciudades del pecado, algo así que habíamos discutido, pero que es básicamente donde Satanás está suelto en la tierra. Y en ese momento, en ese capítulo, se hablaba de la felicidad que hubo en el cielo cuando por fin salieron ese era como sí, la celebración. O sea, la celebración, o sea, pero que es otro momento, es otro, lo arrojaron, o sea, él se fue lanzado a la tierra en ese momento, pero es otro lanzamiento, o sea, pero a eso es lo que voy, que hay 3 etapas en esa, o sea, primero está en el cielo, ante el trono, puede ir a acusar, de ahí es botado a la tierra. Antes fueron botados del cielo, originalmente. Por eso estaba originalmente en el cielo, es botado del cielo, se envía a la tierra, y ahora en esta segunda etapa de este milenio lo estamos mandando al abismo. Ajá, sí. O sea, lo que quiero es asegurarme que entiendo. Son diferentes momentos, diferentes propósitos. Diferentes momentos, exacto. Ok, está bien. Ok, entonces dice que será en la tierra con un gobierno dirigido desde Jerusalén. Isaías 2, del 2 al 4. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, y se adiestrarán más para la guerra. Piensen que es en la tierra, y Jerusalén va a ser la sede, o sea, va a ser, vamos a decir, el centro. Centro de mando. La capital. La capital, o sea, ahí es que está Jesús. Y de ahí está gobernando con la ayuda de todos esos sacerdotes que mencionamos ahorita. Y vamos a ver que también hasta David va a estar ahí metido ayudando. Y los demás pueblos pues van a estar viendo a Jerusalén como el sitio donde pueden tener acceso a Dios a través de Jesucristo. En el principio, cuando empieza, ¿verdad?, la historia, que Satanás quería igualarse al poder de Dios y es arrojado, La primera de allá del cielo. La primera vez. Pero pasa al principio, pero entonces acá en el Apocalipsis que estamos viendo y que se menciona y que él está enfrentándose a los ángeles, y los ángeles tienen esa guerra contra él, y vuelve, menciona que lo vuelven a echar, o sea, él vuelve hacia allá. Lo que pasa es que tuvo acceso siempre, o sea, aunque no estaba en el cielo, tenía acceso al cielo. Okay.
y podía ir allá con Ir y Jesús, venir. poniéndonos de mal a nosotros, con el chisme, lo que hizo a Job, ¿verdad? Que fue allá, que si mira, que si se porta bien porque tú lo has tratado bien, o sea, que tenía ese acceso. No estaba en Es el como cielo. cuando, disculpa, es Es como un cuando fiscal. tienes que ir a visitar al presidente y tú vas varias veces a visitar al presidente, pero llega un momento en que el presidente ya no te quiere ver y te cierra la puerta y te dice ya tú, pero tienes acceso a ver al presidente cuantas veces quieras, O sea, en por caso de- el rango quizás que tú tengas o por el tipo de relación que tienes con él, whatever. Pero entonces llega un momento en que el presidente dice, yo no te quiero ver, tú no tienes acceso a esto. exacto, Porque es lo entonces, único que da la justificación para estar en la presencia de Dios, porque tiene que subir al cielo para poder hablar con el Señor, porque si no, nunca se hubiera dado la negociación con Job, y que es la negociación que supuestamente se da constantemente por situaciones que vivimos cotidianamente. y al perder ese acceso se puso más rabioso y por eso fue más en contra del mismo Jesús, ¿verdad? Y de Dios, y hizo más daño en la tierra, que estamos en este tiempo ahora mismo. Claro. Son diferentes nombres que se les daba al mismo No, Jesús. y para mí es muy importante tener porque si tienes diferentes personajes, cada uno debe tener una justificación de por qué está Un allí, significado y una particular. tarea. Claro. Y claro, hay entonces, unas funciones, pero todas, claro. en cierta manera, aunque hay diferentes funciones, se parecen todas porque están todos en la misma causa. Es el Y mismo. exacto. Y todos están con la causa de Satanás, porque él es el que está manipulando todo. Pues cuando dice la Entonces, serpiente antigua, está haciendo referencia a aquel momento donde engañó a Eva. Ahí va. Claro. exacto. A un momento histórico, podríamos decir así. Un principio. Y después se ha visto al diablo como el engañador, ¿verdad? Y eso se da un nombre. Entonces está el que rechaza, que es el Satanás o el diablo, Claro. no sé cuál es el diablo el que se rechaza, pero todos lo mismo. Son diferentes características del mismo personaje. De la misma persona, pero fíjate, hemos pasado por alto aquí cuando dice que el dragón es encadenado, ¿verdad? Sí. Y el antecedente en Judas 1:6. Yo me fui para donde Judas, Léelo, sí. versículo 6, y mira lo que dice. Judas capítulo 6. Ajá. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los que ha guardado bajo la oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Pues están en un sitio encadenado, pero va a haber un juicio Esperando. sobre Exacto, ellos también. espera, que en eso es que están todos ellos. Incluyendo ahora mismo, en ese momento que lo que es encadenado Satanás. Ok, pregunta que Y hago. eso van a ser luego más tarde, al final de los finales, que van a ser juzgados. Ok, Sí. pregunta obligada. Ok. Vamos Estos allá. ángeles son los ángeles de aquel principio cuando Noé, que antes de, justo cuando se está hablando de Noé, que cayeron unos ángeles del cielo Que fueron arrojados. arrojados, ¿son estos? Yo entiendo que sí, que fueron los que se Yo corrompieron, también. los Porque que yo se no veo- corrompieron. Sí, claro, porque incluso tuvieron relaciones con las hijas de los hombres. Ajá, esos mismos. Esos mismos, ¿verdad? El pobre demonio. Exacto, ahora son ángeles corruptos. Ángeles caídos, ¿no? Ujú. Fíjate que No, hay Pecadores. nosotros estudiamos o vimos los ángeles, ¿te acuerdas? Que hablaban de los Se han ángeles que estaban corrompido. atando, que estaban para atar los vientos en los 4 esquinas de la tierra. Y yo pensaba, o sea, no había entendido eso hasta que se hizo el estudio, de que esos eran parte de esos ángeles que han estado atados, o sea, que dice Sí. que estaban atados y que fueron soltados, se les soltó para que soltaran los juicios y todo esto. Y son parte de ese grupo de ángeles que han estado atados. O sea, no todos los ángeles son buenos, sino que hay un grupo, como No hay unos que se mencionaban, que están, o sea, están atados en algún sitio, corrompieron. están ahí. Bueno, vamos a seguir porque vamos a seguir aclarando dudas. Acá, aparentemente, vamos a ver que vamos a ir aclarando dudas a través del estudio.
Bueno, Ahora, esta pregunta alguien la hizo ahorita, ¿verdad? Pero vamos a ver ahora cuál es la contestación. Y algunos dijeron algunas posibles causas, ¿verdad? ¿Cuán importante es el milenio y cuál es su propósito? ¿Por qué Dios creó este concepto del milenio? Porque se va a ver esos 1000 años de reinado, ¿verdad? En la tierra. Fíjate, hay una de las cosas que mencionamos al principio, el cumplimiento de las profecías. La profecía explica y establece claramente que Jesucristo va a reinar. Aquí la el número milenio- 2, esa es la número el 20, cumplir una promesa hecha por Dios por medio de los profetas, que tú lo habías mencionado ahorita, ¿verdad? Pero estamos Exacto, sí, como sí. resumiendo, ¿verdad? O sea, si Dios, Ujú. Dios cumple todas sus promesas. Y si eso está una promesa hecha a través de los profetas, pues se tiene que cumplir en primer lugar. Sí. Dios nunca miente, ¿verdad? Y todo lo que hace se cumple. La También, otra posible causa, vamos a leer, después comentamos. Demostrar la victoria de Jesús y la dignidad que tiene para gobernar las naciones. O sea, ver la supremacía de Jesús, ¿verdad? Y que Él es digno para gobernar a todas las naciones. O sea, Amén, Rey de Reyes. hablamos una vez, en una ocasión, ¿verdad? De Jesús como el soberano, ¿verdad? El que va sobre los ángeles, el que va sobre los profetas, etc. En hebreo. Otro, que estudiamos. Escucha. Revelar la naturaleza rebelde del ser humano aún en un ambiente perfecto. Eso lo dijo Rubio ahorita, ¿verdad? O sea, que la naturaleza del hombre es un hombre que se caído, decimos, ¿verdad? Tiene una naturaleza caída. Es un hombre que tiende a ser rebelde, tiende a pecar, ¿verdad? Aún cuando en el milenio va a ser un ambiente perfecto, porque va a estar dirigido por Jesucristo, ¿verdad? O sea que aún cuando todo en la naturaleza y todo lo que viva esas personas en los 1000 años, eso, va a haber gente que se va a rebelar, va a ser rebelde. Pero, O sea que ahí no pueden echarle la culpa a Satanás. no, O sea, pero, no, porque Satanás me hizo hacer esto. No. Ahí sí, es el ser humano por su naturaleza. Dime. sí, Jimmy, pero ¿y es el mismo caso del mismo Satanás? Satanás es un ser perfecto, que está en un ambiente perfecto, y sin embargo se le suben los humos a la cabeza y quiere ser igual que Dios. Por eso esa es la próxima. En ¿verdad? Me imagino. La inconformidad. Esa es la próxima. Mira, mostrar la naturaleza de Satanás, quien continúa con su maldad tan pronto como es liberado de su encarcelamiento. Acuérdate Exacto. que después de los 1000 años va a ser soltado por un tiempo. Y aun cuando estuvo atado, no hubo un momento de que se arrepintiera ni nada. Él siguió con su propia maldad. Y entonces confabula para entonces atacar a Jesús otra vez. ¿Okay? O sea que es otro propósito, demostrar la naturaleza de Satanás y la naturaleza del ser humano también, ¿verdad? Sí. Y el Señor conocer quien verdaderamente le ama y se mantiene fiel a Él. Exacto. O sea, aunque hay rebeldes, habrán muchos, ¿verdad? Que sí van a ser fieles a Dios, ¿verdad? Fíjate, sería interesante, me imagino que lo ibas a tratar más adelante, pero dos cositas. Número uno, mencionaste que otro de los propósitos es demostrar ¿cómo es? Dar a resaltar la naturaleza del hombre también hacia el pecado, hacia buscar el pecado. Eh, y otra cosa también es que de acuerdo a lo que vamos a ver posiblemente más adelante en el estudio, la composición de la humanidad en ese momento es una que por lo menos hasta ahora que yo me encontré o me enfrenté al capítulo 20 también, no lo había entendido. O sea, unos conceptos completamente distintos de lo que es esa vida en el milenio. O sea, es que otra vez nosotros durante nuestra vida, nuestro peregrinar en la vida cristiana, pues muchas veces es que, vamos formando unos conceptos y a veces empezamos a desarrollar unos entendimientos, pero nos quedamos en cierto punto. Y por lo menos yo me confieso, yo me quedé en la segunda venida.
Y yo, pues mira, llegaba a la segunda venida de Cristo y ya ahí, pues ya ahí, pam, pam, ya se acabó y ahora vivir felices por ahí. No, bien, faltan una serie de cosas interesantes Sí. que posiblemente el 99% de las personas en las iglesias, pues nunca han entrado a conocer eso, que no es que eso es lo que te va a dar la salvación o no. Simplemente un conocimiento y te da firmeza y te da por lo menos otra vez sentido de dirección, a saber hacia dónde vamos, qué es lo que vamos a esperar, que cuando lleguemos allí no estemos perdidos, sino que ya por lo menos, mira, sí, esto es lo que iba a suceder, o este es el otro. Pero son situaciones que en este estudio pues lo estamos viendo, pero sí es importante conocer quiénes son los que van a estar con Cristo reinando en ese momento. Pues sabemos que la iglesia de Cristo, los redimidos, los que fueron levantados en el rapto, pues van a estar ahí. Pero Amén. ¿quién más? Pues ahí es Vamos lo que entonces ya. Vamos ya mismo a eso, sí. Hay algo que me Jimmy. asombra. Hay Ajá. algo que a mí me asombra y es que se supone y hemos estudiado durante los diferentes estudios bíblicos que hemos hecho que en la presencia de Dios, o sea, por eso Dios le exige al ser humano santidad, porque es la única manera que sin santidad nadie va a Dios. Entonces, me crea un poco de confusión el concepto que se está manejando ahora de que va a haber gente que va a trastabillar, porque claro, en ese momento nosotros ya vamos a tener cuerpos glorificados, nosotros no vamos a ser como las personas que somos ahora, sabrá Dios, o sea seremos un tanto diferentes allá para cuando estemos en la presencia del Señor y tenemos que de alguna u otra manera para estar allá ser santos. Entonces, ¿cómo dentro de la santidad esa gente va a estar? O sea, no entiendo. Entonces, Lo vamos a ver más tarde. Viene por ahí. Cuando veamos la composición y lo que continúa el milenio, vamos a ver por qué se va a dar eso, ¿verdad? Jimmy, Dime. y yo quería nada más comentar que entiendo yo que en el milenio el Señor Jesús, como Rey de las Naciones, va a establecer lo que es su gobierno, va a establecer su programa de acción, como dicen aquí en la Plan de tierra. trabajo. Exacto. Y vamos a vivir y a disfrutar del fruto del Espíritu en todo su reinado de paz, de amor, o sea, va a ser un reinado donde el bienestar de todos va a ser importante. Y me imagino que en el milenio, el Señor dice, esta es la muestra de lo que va a venir eternamente, lo que ustedes van a vivir. Yo lo veo también así como que el Señor le está diciendo, mira, esta es la muestrita de lo que vamos a vivir eternamente por los siglos de los siglos. Disfrútenla y gócenla. Y si se mantienen fieles para cuando vuelvan a soltar a Satanás, ustedes van entonces a disfrutar de esa eternidad conmigo. No sé, algo así. Sí, lo triste es que va a haber gente rebelde siempre. Eso que vamos a ver más tarde. Inconforme, sí. Sí. Pero, o O sea, sea, que hay tengo gente una que hoy en pregunta. día, que no importa no es que estoy hablando a favor de un gobierno, pero no importa lo que el gobierno diga, hay gente que está en contra, aunque sea bueno. Sí. Aunque tú sabes que es bueno, pero está en contra porque este lo dijo. O sea, no quieren no aceptan autoridad. Sí, es el antagonismo. Aunque la autoridad sea buena, no la aceptan. Y eso puede estar pasando en este momento, ¿verdad? Aunque todo lo que Jesús ese gobierno es perfecto y todo es para el bienestar de todo el mundo y es un momento de paz, etcétera, etcétera, siempre hay gente que va a estar rebelde por su naturaleza. o sea que son imperfectos que van a estar en la presencia de Dios. Seremos siempre. O sea, Porque acuérdate que ya vas a ver que cuando hablemos, no somos los únicos, no vamos a ser los únicos. Sí, yo sé, pero entonces es justo pensar que no esa perfección nunca la vamos a alcanzar, que aunque tengamos cuerpos glorificados vamos a seguir siendo imperfectos ante la presencia. No. No somos. no estamos hablando de la iglesia. Ok.
Sí, yo estoy hablando de nosotros como iglesia. Sí, que Dios mío, no puede ser. Recuerda Porque que acuérdate que, vamos a ver que en el milenio, vamos a ver ya mismo, que hay otra gente. Claro. ¿Ok? sí, Bien. porque Eva vivía en la perfección y Satanás la engañó. Exacto, porque el milenio básicamente es como volver al paraíso original. Exactamente. A ese mundo igual que esa época. Eso es. Pero vamos más tarde, espérate. Ok. Entonces, otro propósito es afirmar la invulnerabilidad de la ciudad de Dios y del nuevo orden de Dios. O sea, que va a reinar va a ser Jesucristo, no va a ser el diablo. Ya el diablo no está. Lo tenemos atado. Así que ahí el reino, todo lo que sucede ahí, está dirigido directamente por Jesucristo aquí en la tierra. Exacto, su agenda. ¿Quiénes estarán en el milenio? ¿Qué ustedes creen? Vamos a ver, según lo que hemos estudiado, lo que leímos ahorita mismo, ¿quiénes estarán en ese milenio? Bueno, los que no se dejaron marcar. Se dice que Juan vio a aquellos que no fueron marcados. ¿Qué más? Exacto. Tenemos también que entender, pero yo no entiendo, La que no iglesia. necesariamente lo que Juan vio no necesariamente es el todo. ¿Ok? Es una cosa que podemos cuestionarnos. Ok, sigue. Sigue por ahí, vamos. Los que no fueron marcados. ¿Quiénes más? Bueno, para empezar, estábamos hablando de los que fueron los que fueron levantados al La cielo con iglesia. el Señor cuando vino el rapto. Iglesia. La iglesia. La iglesia. Los- De hecho, la iglesia exacto, no los salvos. existe. Porque ya la iglesia no existe, serán los Las salvos. personas. Los que fuimos salvas. raptados, ¿verdad? Sí. Que esos Exacto. vienen a estar en el milenio. ¿Quiénes más? Y es importante identificar o mencionar que ese grupo, los salvos, los que aceptaron al Señor y fueron salvos, esos tienen cuerpos glorificados, pues ascendieron al cielo, muchos fueron resucitados y se les dieron cuerpos glorificados. Esos que tienen un cuerpo glorificado, que fueron raptados, pues esos no van a pecar. No pueden pecar. No. ¿Okay? Ok. Ya pregunta Eso contestada. no pueden pecar. Pues eso ya fueron salvos. Ya. Esos son del Señor. Exacto, ya Ya, están allá. pero Ya se casaron con el Señor. Me está pasando como Benjamín, que estoy media enredada. Dime. No, desenreda. Sí, porque mira, llega el final de la tribulación. Entonces llega Cristo, que va a coger a su iglesia. No, ya la cogió en el arrebato, ¿te acuerdas? El rapto. Ok, pasó el rapto, pero cuando llega Cristo, que entonces lanza al fuego al falso profeta y a la bestia. Ajá. Entonces, se quedan aquí, o sea, no es como se dice, mira, el apocalipsis, se acabó el mundo, o sea, pues no se acaba el mundo porque hay otros 1000 años. Ajá. No se acabó. Entonces, en esos 1000 años, a pesar de que los que están en ese momento presencian que llegó Cristo, porque como hemos visto, viene Cristo con las huestes celestiales y viene en su caballo blanco. Con todo eso, hay gente que se queda y no se va con él, aunque hayan creído en él. ¿Que no se van con quién? No se van con Cristo, En aunque hayan milenio. creído en Cristo, aunque hayan aguantado. No se quedan, no es que se vayan, no se quedan. Tú te refieres a los que no están esperando algo más. No, llegó Jesucristo a la iglesia y aquí había gente, y de haber creyentes. Creyentes que soportaron y no se pusieron la marca de la bestia, Exacto, no adoraron a la bestia. Vamos a ver que eso van a estar en el milenio. Pero esa gente no tiene el cuerpo glorificado. El que viene.